música, campo de colores que cubre tu luz, deja la lluvia caer, riega los surcos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá, tiene que ver con nuestro invitado en vivo. En Cooperando, nuestro invitado de hoy en vivo. Y cuando hablamos justamente de lo que tiene que ver con cosecha, cuando hablamos de nuestra marca insignia, cuando hablamos de vino argentino, siempre nos produce un gran placer hablar de Fecovita, hablar de todo lo que tiene que ver Fecovita a lo largo y a lo ancho de nuestra identidad, de lo que decimos, de lo que pensamos y de lo que vemos cuando hablamos de Mendoza. Y tenemos la oportunidad de tener aquí en los micrófonos de Cooperando CNN Radio Mendoza, aquí ya cerrando de alguna manera este ciclo, charlar, tener la oportunidad por primera vez de charlar, por lo menos en los micrófonos. Muchas veces tenemos la oportunidad de charlar con Eduardo Sancho, que es el presidente de Fecovita, a quien le damos, por supuesto, nuestro saludo, nuestra bienvenida para toda la región de América. Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Buen día, Adrián. ¿Cómo te va? Un gusto escucharte. Bien, che, Eduardo, la verdad que mira, un gustazo. Hay mucha gente, yo no sé si estabas escuchando el programa, pero pasaron ya muchísimas, más de 400 cooperativas de toda Latinoamérica que en vivo te están escuchando, que están escuchando tu palabra y que están escuchando de alguna manera tu presencia y consultando cosas de alguna manera que queríamos charlar contigo. Y vos sabés que un poco para empezar en comentarte, Eduardo, cuando hablamos un poco de la historia, ¿no? De la historia, a modo de reflexión, viste que siempre llegan estos momentos del año donde uno también reflexiona sobre el trabajo y el esfuerzo del año. Y vos el otro día hablabas, miren, nosotros, palabras más, palabras menos, por supuesto decías, nosotros somos Fecovita, tal vez la grande Fecovita, porque estamos hechos de 5.000 pequeños productores. Y como título me pareció interesante como para empezar la charla, ¿no? Esta idea de cómo es el esfuerzo que se construye cuando tomamos la idea de unirnos con un objetivo, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, primero, Adrián, felicitarte por el programa, por el esfuerzo que hace de unir todo el cooperativismo mendocino. Creo que es muy importante y ya desde el movimiento cooperativo de Fecovita, muchísimas gracias por eso. Segundo, lo que decís vos, bueno, vos sabes muy bien, el cooperativismo es la forma de alcanzar economía de escala, en un mundo de capitales importantes. La única forma, los chiquitos que tenemos, es de unirnos y unidos alcanzamos economía de escala. Entonces, bueno, dentro del cooperativismo vitivinícola, primero empezamos con las cooperativas, cada uno tenía su fraccionamiento, tomamos esa economía de escala, pasar de productor a industrial. Pero indudablemente no nos era suficiente esto porque no alcanzaba, la competencia en el mercado seguía siendo muy fuerte. Entonces, bueno, se dio este paso importante, que fue don Carlos Mañi y Elvira Castro, lo dieron en su momento, de fundar Fecovita para juntarnos y también no solamente quedarnos en la elaboración, sino pasar al fraccionamiento y a la comercialización. Entonces, somos 5.000 productores unidos en 29 cooperativas vitivinícolas. Es importante destacar que no son 29 bodegas, porque las cooperativas, gracias a Dios, por ahí tienen más de una bodega, son 54 bodegas dentro del sistema, 54 bodegas que estamos elaborando y que Fecovita se fracciona y comercializa con marcas propias, que eso lo valioso que tenemos la marca Toro, Canciller, Estancia Mendoza, los helechos en alta gama. Prácticamente, gracias a Dios, estamos muy fuertes en las exportaciones y estamos en todos los tipos de vino, desde un vino básico, familiar, como es un tetra, hasta un vino de muy alta gama para ocasiones especiales. Eduardo, vos sabés que mientras vos estabas hablando también, lo primero que se me ocurre es hablar de políticas públicas, ¿no? Cuando decimos, bueno, lo que se logra con la autogestión, lo que se logra con la unión, con lo que se logra de alguna manera con este camino que no empezó ayer, porque también es verdad que todo este camino que vos contás que es identitario, que tiene que ver con nuestras raíces, que tiene que ver con nuestra identidad como provincia,
posiciona a Fecovita como una de las empresas más importantes de estas escalas de 10 empresas más importantes del mundo, en esa escala importante donde está Fecovita y que es cooperativa. Y entonces a mí se me ocurre preguntarte, cuando hablamos de políticas públicas, ya yendo a lo que tiene que ver con el trabajo concreto, el agua, por ejemplo, como recurso de producción, recurso productivo, la verdadera virtualidad que de alguna manera llegó para quedarse, esto en tu mirada, ¿no? Donde verdaderamente cuando nosotros hablamos, bueno, el 50% del agua se pierde, la infraestructura, no alcanza el agua para el riego. Pensamos una Mendoza de hoy, pero con la memoria y la construcción de una infraestructura de una Mendoza de hace mucho tiempo. ¿Cuál es tu mirada frente a lo que tiene que ver como políticas públicas de Estado, donde tenga presencia en la agenda nacional y provincial el movimiento cooperativo? Mirá, justamente toca un tema clave y fundamental justo en el último consejo que nosotros tenemos una vez al año donde planificamos todo, es un consejo que nos encerramos 2 días para ver hacia el futuro. Uno de los problemas principales que nos pusimos es el tema del agua. Mendoza, gracias a Dios, diría que tiene posibilidad de agua con la escasez que tenemos, pero como vos decís, no la aprovechamos lo suficiente. Entonces, lo que antes era una necesidad en mayor infraestructura, ahora se convierte en una emergencia. Y quiero ser clarísimo en esto, porque muchas veces se le echa la culpa al productor de la falta de ineficiencia del productor. Pero nosotros tenemos todos los productores, por ejemplo, con derecho a riegos en la zona de riego superficial, donde no hay perforaciones o hay muy pocas perforaciones, todo es riego superficial. Entonces, por ejemplo, el productor nuestro le es imposible pasar a un riego presurizado, a un riego por goteo. ¿Por qué? Porque necesitamos la infraestructura hacia afuera de la finca. Si necesitamos el embalse, necesitamos que nos acorten el tipo de turno de agua, porque si nos dan el turno, como se da ahora, cada 20 días, tenés que hacer una represa, tenés que arrancar gran parte de tu finca para hacer una super represa. Entonces ahí nos falta mucha infraestructura pública, a pesar de que tenemos todos los ríos regulados, gracias a Dios, aparte del Río Grande, los seguimos perdiendo. Todos los otros ríos de Mendoza están regulados, pero hemos quedado en la regulación arriba, pero no hemos olvidado de la regulación hacia abajo, donde tendríamos que entrar ya al riego a la demanda. O sea, cuando la planta lo necesita, necesitamos una infraestructura pública en riego que es urgente. Antes era importante, esencial, ahora ya se ha convertido con la sequía que está sufriendo el mundo, con el cambio climático, esto se está convirtiendo en algo urgente. Trae así que lo vemos nosotros como el tema más crítico a trabajar en el 2022. Pues sabes que, Eduardo, ya yendo un poco a la parte final, bueno, de paso, mira, te cuento, Eduardo, que mira, Mendoza, de diferentes lugares, acá estoy mirando Luján de Cuyo, gente de Godoy Cruz, gente de San Martín, gente del sur argentino, de Paraguay, de Santiago de Chile, lugares, 460 cooperativas, estamos viendo que están en vivo escuchando tu palabra, ¿no? Vos sabés que te quería preguntar un poco para terminar, recién hablábamos con Pipo Álvarez, el representante de FASE, presidente de FASE, lo hablábamos también con... amigo. Por supuesto, claro que sí, amigo. Y hablábamos también con René Villegas de Sancor y coincidíamos y venimos coincidiendo en levantar diferentes voces que hablan de la unión, ¿no? Porque cuando nosotros, vos bien lo decías, ¿no? Hay cosas que tienen tanto que ver con las políticas públicas que cuando nosotros hablamos de políticas públicas le perdemos el foco y no entendemos que también lo público nos pertenece a todos, ¿no? No solamente para la queja, sino también para la participación. Y a mí se me ocurre también preguntarte, porque vos nombraste temas como el agua, pero también nombramos el tema de la virtualidad. También en algún momento donde nosotros tengamos una voz cooperativa para preguntarle al Estado, al nacional, al provincial, al municipal, cómo se construye. Porque de pronto también se construyen lugares que son absolutamente productivos. Entonces, también buscar el perfil de manera conjunta en cómo queremos la Mendoza que viene, no la Mendoza que viene del 2050, sino la Mendoza que viene del año que viene, 2022, 2023, 2030. Y a lo que voy es a esto, ¿no? En la palabra unión. Vos sos de alguna manera un dirigente importantísimo que tiene que ver con esto, con la palabra cuando hablas de unión. Y en esto, para terminar un poco, quería tu concepto, ¿no?
Cuando hablamos de unión es una necesidad, ¿no? El movimiento cooperativo también necesita unir el esfuerzo también para lo que viene, que no es únicamente lo cooperativo que hacemos, sino también cómo nos relacionamos para comprar cooperativismo, para generar proyectos entre varias cooperativas que hablen, por ejemplo, de la virtualidad, de cómo cuidar el ambiente, de nuevos negocios cooperativos en conjunto. Esta unión que te quería preguntar a vos, que desarrolles de alguna manera tu opinión, qué importante que tiene que ver empezar a unirnos como movimiento cooperativo regional, ¿verdad? Sí, indudablemente, creo que es fundamental, es básico y ustedes indudablemente desde el programa, de lo que están haciendo, pueden ayudar muchísimo a eso. Primero, nosotros necesitamos digamos, como política pública el mayor conocimiento de las autoridades del mundo profesional de lo que es la cooperativa. El otro día nosotros tenemos un convenio con la Universidad Nacional de Cuyo, con la Facultad de Abogacía, y este era uno de los temas que planteábamos. Por ahí, dentro de la Facultad de Abogacía, es un tema dentro de una bolilla, el tema cooperativo. Y en ciencia económica casi no se ve el tema cooperativo. Yo no digo hacer una carrera cooperativa, pero sí es fundamental, por la importancia que tiene el cooperativismo, que nuestros profesionales se preparen más, que entiendan más lo que es una cooperativa. Y por supuesto esto, en la medida que vayamos haciendo eso, también nuestros políticos van a saber lo que es una cooperativa. Nosotros nos encontramos muchísimas veces en los despachos públicos nacionales y provinciales que no se entiende lo que es la cooperativa, la diferencia de una cooperativa. Pareciera que por ahí es una sociedad anónima más. Y eso creo que es clave empezarlo a cambiar fuertemente. Tal cual, Eduardo. Bueno, un poco ya estamos pasados de tiempo, pero mira, agradecerte muchísimo. Yo sé que la agenda a veces se complica los sábados, y lo primero que hiciste la vez pasada cuando tuvimos la oportunidad de charlar contigo y con diferentes actores de ACOBI, que nos juntamos también con Coninagro en el brindis de ACOBI, de alguna manera también agradecerte porque eso fue un poco también el pasito de volvernos a encontrar, volver a brindar, fundamentalmente porque estamos vivos y porque creemos que el proyecto cooperativo da para muchísimas cosas más. Así que en nombre, por supuesto, de todos los que hacemos cooperando por CNN Radio Mendoza, por la 91.7, agradecerte fundamentalmente tu palabra, pero también en la colaboración de vos, de todo tu equipo, del equipo de prensa, de la gente que colabora también con este programa, porque para que nosotros, como le decía recién a Pipo, estemos aquí, hay varias personas, hay varios actores, hay varias organizaciones cooperativas que nos dan una mano muy grande para empezar a tener voz en lo que son las políticas públicas, para lo que es tener voz en el movimiento cooperativo y fundamentalmente esto que decías vos, lo importante de la unión. Así que mandarte un gran abrazo para vos, para toda la familia Fecovita y por supuesto nos volvemos a encontrar en cualquier momento, querido Eduardo. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. También vuelvo nuevamente felicitarte por el programa y bueno, que el Niño Dios nos bendiga a toda la audiencia, a todas las cooperativas y a ustedes en este 2022. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Pasó entonces Eduardo Sancho, presidente de Fecovita.